¿Qué tal? Bienvenidos al plató de Redacción Médica. Ya saben ustedes que este medio de comunicación, aparte de informar diariamente sobre la actualidad sanitaria, también organiza otros foros de debate en los que abordar precisamente esos mismos temas, pero de manera más amplia. En esta ocasión nos encontramos en este plató para abordar el debate sobre cómo aportar valor al trabajo de los profesionales sanitarios en España. Para ello trataremos varios asuntos, como por ejemplo la carencia de profesionales sanitarios, también cuáles son las especialidades más afectadas, también la posible crisis vocacional en el ámbito sanitario y por último medidas para atraer y fidelizar a los profesionales sanitarios. Para hablar de todo ello nos van a acompañar varios ponentes, en concreto contaremos con Elizabeth Torc-Sacasa, que es directora de enfermería del Grupo Echevarne, con David Baulenas Parellada, director corporativo de asistencia, calidad, docencia e innovación de Vitas, Pilar Oncins Fanning, que es directora corporativa de personas de Vitas, y Luis Mendicuti Sabater, que es secretario general de la Alianza por la Sanidad Privada Española, ASPE. Y sin más, damos comienzo al debate. Bueno, pues ya tenemos a nuestros ponentes sentados a esta mesa en el plató de Redacción Médica, a los que les damos la bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Bienvenidos a todos. Y yo creo que lo mejor es que sin más dilación, pues ya pongamos sobre la mesa cuáles van a ser los principales puntos en los que se va a basar este foro, dedicado a cómo aportar valor a los profesionales sanitarios en España. La primera pregunta es muy clara, es muy directa y yo creo que hace alusión a un problema que se viene poniendo de manifiesto en los últimos meses en el Sistema Nacional de Salud español, y es si faltan profesionales sanitarios en España. Lo vamos a abordar con tiempo, tiene muchas aristas esta cuestión, este problema, y si les parece voy a plantear esta primera pregunta a Elizabeth, pero luego pues a mí me gusta plantear esto con libertad para que cada uno vaya respondiendo cuando vaya considerando oportuno. Y la primera cuestión es si esa escasez o esa supuesta carencia de profesionales sanitarios en España, de médicos y de enfermeras, ¿es leyenda o es realidad? Exactamente. Es realidad, una triste realidad que tenemos todos. Luego yo hablo, si queréis, de la parte de enfermería, luego David os da la visión médica, pero vaya, enfermería. En Cataluña en este momento el ratio de enfermeras por 1000 habitantes es de 6 enfermeras, cuando en el promedio en Europa está en 9 y si te vas a Noruega, que es la excelencia, están en 16, 17. Desde la crisis de 2008 ahí se empezó a perder personal de enfermería y además de que cada vez tenemos menos enfermeras, es que no hay plazas, tenemos una problemática de entradas del personal de enfermería en las universidades y tenemos una visión a corto medio plazo de muchas jubilaciones. Hay una generación de enfermería que se jubila y la generación que viene, que también es verdad que después del COVID ha habido un boom de interés por la enfermería, pero la generación que viene es insuficiente para cubrir lo que hay, porque luego ya en el debate saldrán muchos temas, pero es una profesión culturalmente no está valorada, económicamente está también por debajo de otros profesionales y es una profesión que no es atractiva. Por ejemplo, se habla mucho de que la especialidad más afectada es la de familia y comunitaria. Por ejemplo, David, ¿qué otras especialidades están o se ven también más afectadas por esa carencia de profesionales? Bueno, yo no asumiría que hay carencia de profesionales en el área médica. Es decir, de la misma manera que al final nosotros tenemos que compararnos con lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? para definir si tenemos falta de profesionales o no. Y sobre todo porque los modelos asistenciales en los diferentes países son diferentes, con lo cual el peso que pueda tener enfermería en algunos países europeos o en España también es diferente. Pero si nos comparamos, lo que sí que sabemos es que el ratio por 1000 habitantes que comentaba Beth, ¿no? En enfermería está en el rango bajo y en medicina está en el rango alto, ¿no? Con lo cual probablemente lo que vamos a tener que analizar es cuáles son aquellas especialidades, o sea, cómo reequilibramos las especialidades dentro de todos los colegiados, ¿no? Está claro que de aquí a unos años, en los próximos 3 años, se van a jubilar pues a unos 60.000 médicos, ¿no? Hoy el 20 y pico % de los médicos tienen más de 65 años y esto, igual, esto que estoy diciendo ahora, de aquí 3 años cambiamos el mensaje.
la realidad es que habrá especialidades, sobre todo las que están muy relacionadas con la cronicidad, con el envejecimiento, con la complejidad, como es la medicina de familia, claramente, o la medicina interna, pues son especialidades que vamos a tener que proteger y fomentar, y otras especialidades que por cómo está evolucionando la natalidad, pues no vamos a tener tanta necesidad como puede ser la pediatría, ¿no? Este es un poco el escenario que tenemos ahora. El impacto de las jubilaciones va a ser tremendo y esto nos va a cambiar el escenario, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de avanzarnos a estas jubilaciones que más o menos, ¿no? se espera que sean en torno a unos 19-20.000 médicos cada año los próximos 3 años, ¿no? Bueno, habéis avanzado un poco en la siguiente cuestión que iba a plantear, es si se iba a agravar esta situación en los próximos años. Parece ser que el diagnóstico es que sí. Otro problema que se plantea también al respecto es, bueno, estamos en un sistema nacional de salud con las competencias transferidas a las comunidades autónomas. ¿Qué diferencias sustanciales veis en esa carencia de profesionales entre comunidades autónomas? Por ejemplo, Pilar, que no sé si ves algunos problemas agravados en ese sentido. Yo creo que hay comunidades autónomas que tienen mayor número de profesionales, como pueden ser Madrid, País Vasco, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Castilla-León, que superan casi los 500 por cada 100.000 habitantes, pero hay otras que no tienen esa circunstancia, ¿no? Yo me apoyo mucho en lo que ha comentado David, que depende mucho de la especialidad. O sea, a lo mejor número en general de médicos estamos en un nivel que con un cierto apoyo yo sí que creo que hace falta más médicos, porque también hay una parte que es la de los que piden certificados de excepcionalidad, o sea que a los 60-70.000 jubilaciones que va a haber también hay que sumarle unas 18.000 personas o facultativos que piden excepcionalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues encontramos en zonas rurales y zonas de costas que hay menos médicos. Traer médicos a España en ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, es más complicado, médicos, enfermería. De Latinoamérica sí que podemos traer por el tema del idioma, pero cuando la persona ya habla inglés o otros idiomas, las condiciones en otras ciudades europeas son más beneficiosas para ellos, ¿no? Como Alemania, que está pagando enfermería 5.000 euros al mes. Te lo pongo como ejemplo, ¿no? O Reino Unido, que anualmente paga 20.000 euros más de lo que se está pagando en España como media, ¿no? Con lo cual creo que hay un reto de mantener el número que tenemos, que no se nos vaya, y de ser capaces de ser atractivos para médicos y profesionales de otras nacionalidades. Vamos a abordar ese asunto más adelante acerca de qué medidas son las que creen oportunas para poder atraer y fidelizar a esos profesionales sanitarios en España. Sobre esta cuestión hablábamos de diferencias entre comunidades autónomas. También hay que poner sobre la mesa posible diferencia entre la sanidad pública y la privada. Por ejemplo, Luis, en este asunto sobre la falta de profesionales, ¿qué diferencias sustanciales hay entre un ámbito y otro, entre el público y el privado? Yo creo que ninguna o muy pocas, ¿no? Yo creo que hay un pecado original en todo esto, y es que no disponemos de datos suficientes, robustos y agregados del número de profesionales que tenemos en España y que están trabajando actualmente en nuestro sistema sanitario. Hubo un proyecto y hay un proyecto de registro estatal de profesionales sanitarios, conocido como REPS, que se crea en el 2014, pero a día de hoy, en el año 2023, todavía no es un instrumento útil para conocer realmente cuántos profesionales hay de médicos y enfermeros, dónde están, cuánto trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tenemos esa información es muy difícil planificar, ¿no? Sobre todo en el largo plazo, que es cómo se planifica la disponibilidad de profesionales sanitarios. Tenemos que tener en cuenta que un médico tardamos 11 años en formarlo y un enfermero en 4, ¿no? Entonces, sin esa información, el Ministerio de Sanidad, que es quien principalmente tiene esa competencia de planificar, pues lo tiene muy difícil, ¿no? Está haciendo grandes esfuerzos. Yo creo que el problema de la escasez de profesionales es un problema que todos reconocemos y que todos vemos, y el propio Ministerio de Sanidad lo reconoce y está actuando para intentar revertirlo. En cuestión de menos de 10 años se han aumentado las plazas de MIR más de un 40%, y solo en el último año se aumentaron más de un 10% las plazas de medicina en universidades, ¿no?
En definitiva, sin datos es difícil responder a esa pregunta, no obstante yo creo que si preguntas a los gestores, y aquí tenemos a varios, la respuesta por lo general o casi unánime es que sí, ¿no? Nosotros en el año 2020, ASPE, en el año 2020 hizo una encuesta a los hospitales privados y el 95% de los hospitales estaban en búsqueda activa de profesional de enfermería. También se hizo en un contexto pandémico donde los cuidados eran muy importantes, ¿no? Y el 58% de los hospitales estaban en búsqueda activa de profesionales médicos de determinadas especialidades. Hemos hablado de algunas cuestiones que son ajenas al propio sistema sanitario, como por ejemplo se ha apuntado el tema del coste de la vida en España y en las grandes ciudades, otras cuestiones territoriales, ya digo, ajenas al propio funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Ya han hecho algunos apuntes al respecto, pero quería que pudieran concretar algo más, qué es lo que está fallando en concreto en el sistema sanitario español para que concurran estos problemas que estamos planteando. ¿Por qué, primero, si está dejando de ser atractivo trabajar en España como sanitario, como médico, como enfermero? ¿Y por qué? Y no sé si empezar contigo, Nicolás. Bueno, es muy amplio, es muy complejo, son muchos, yo creo que son muchos vértices, ¿no? Al final, el sistema sanitario, yo creo que todos estaremos de acuerdo, está saturado. Está saturado a nivel público y los hospitales privados también estamos sometidos a muchísima presión, porque al final, cuando el público se satura, acaba rebosando en el privado, con lo que nuestros profesionales están con cargas de trabajo muy altas. Eso hace que sea mucho menos atractivo. Y también yo diría, para mí hay una cosa muy importante, ya lo hablo así a nivel coloquial en los que estamos al día a día y entrevistas todo el día personal, también la generación es muy diferente y esto lo hablamos continuamente, tanto médicos como enfermeras, hay un cambio generacional, que hay otras expectativas, que el ser médico o ser enfermera no son los ideales que era ser médico o ser enfermera hace años, que están dispuestos a renunciar a menos cosas, que el horario es una cosa muy importante hoy en día para la conciliación familiar, que la cercanía al trabajo es una cosa muy importante. O sea, la generación que ahora tiene que hacer de médico y enfermera y seguir con el sistema sanitario tiene unos valores muy diferentes a los de hace unos años y eso se notan muchas cosas y quizá el sistema se ha quedado pues, con los horarios, con los sueldos, con las dinámicas antiguas que tendremos que inventar muchas cosas, yo creo, que ya estamos reinventando, pero que hay mucho trabajo. David, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo lo comparto, creo que es un tema generacional y que probablemente la sustitución de estos 60.000 médicos que hemos dicho que en los próximos 3 años se van a jubilar, pues van a ser sustituidos por una generación diferente, con valores diferentes, con criterios diferentes, seguro. Pero yo creo que hay algo que también tiene un impacto en lo que comentas, que es la pospandemia. Es decir, durante la pandemia yo creo que quedó indiscutiblemente demostrada la profesionalidad y el compromiso de los profesionales sanitarios, sin ninguna duda, yo diría que con un feedback social muy positivo, ¿no? En un momento en que casi se generaron unas expectativas de cambio para los sanitarios, ¿no? Después de los aplausos, después de ver que se había dado todo, que se había puesto en valor la profesión sanitaria, y en estos momentos yo creo que esto se ha deshinchado, ¿no? Se ha deshinchado. Por un lado, tenemos un incremento de patologías de salud mental que afecta a la sociedad en general, pero es que los médicos también son sociedad, las enfermeras también son sociedad, con lo cual esto también ha tenido su impacto en los profesionales. Es decir, por un lado tenemos un clima social, pues digamos, no muy favorable, ¿no?, que afecta a los profesionales sanitarios como personas, pero luego lo están recibiendo ellos en sus consultas, en sus hospitales, en sus urgencias, y que no deja de ser no deja de ser una patología médica, es decir, no deja de ser algo que ellos no deban atender, ¿no? Y esta situación yo creo que genera que es un estresante más del sistema en cuanto a la percepción y al sentimiento de los profesionales, ¿no? Bueno, precisamente el Ministerio de Sanidad, con la recién llegada Mónica García, ha puesto
sobre la mesa la creación de una comisión específica sobre salud mental. Es algo en lo que se está incidiendo mucho en los últimos tiempos. Esta reflexión de David nos da pie a pasar al segundo gran bloque del debate, de la mesa, que es enfocada al ámbito de la vocación sanitaria, de la vocación de los profesionales sanitarios. Ya apuntabais antes que hay un cambio generacional que seguramente no se ha abordado de la manera que había que hacerlo en cuanto a las condiciones que se ofrecen para afrontar esos cambios. Y precisamente hablando de la pandemia de coronavirus, es verdad que todos recordamos aquellas escenas de las 8 de la tarde, si mal no recuerdo, durante los meses de confinamiento, en las que la gente pues salía a la calle a aplaudir la labor de los profesionales sanitarios, que ha quedado, parece, un poco en el olvido. Una vez que ya todos pudimos salir a la calle, parece ser que eso se ha olvidado. Quería plantear, por ejemplo, Pilar, si consideras que, ya habéis apuntado vosotros algo al respecto, si los profesionales sanitarios siguen sintiéndose valorados una vez que ya han pasado esos gestos específicos de cariño, materializados en los aplausos del coronavirus, si se siguen sintiendo valorados por parte de los usuarios, de los pacientes, o esa falta de esos gestos concretos hace que ya eso incida en la pérdida de vocación. Yo creo que no es la falta de los gestos en concreto. Yo creo que las personas que trabajan en sanidad lo llevan por vocación, lo llevan en la sangre. Creo que lo han llevado y lo llevarán toda la vida. Lo que pasa es que sí que es cierto que la pandemia ha sido un acontecimiento brutal. Es que ¿cuántos de nosotros hemos estado en el hospital enfermos, no sabiendo si íbamos a morir o no, las personas que han pillado COVID? Es que eso mismo han vivido las personas del sector sanitario. 140.000 personas se infectaron de COVID y nosotros hemos tenido, como ciudadanos de a pie, el tiempo para recuperarnos, todo el apoyo sanitario, y ellos qué apoyo han tenido, ¿no? O sea, que no creo que necesiten ese reconocimiento continuo, pero a lo mejor sí el trabajar ahora con ellos la gestión de las emociones, ¿no? Cuando vas a un hospital y le preguntas a la gente, a los profesionales, qué es lo que más necesitan ahora, dicen cuidado. Nadie nos acompañó en la pandemia porque nosotros éramos los que jugábamos ese rol. Y ahora necesitamos aprender a canalizar esos sentimientos, esas emociones, como que para ellos no ha habido ese paréntesis de recuperación. Y creo que es necesario, y creo que aunque hayan pasado un par de años después del COVID, hay que empezar a trabajar en las organizaciones en lo que es la propuesta de valor para el profesional. Hasta ahora nos hemos apoyado durante muchísimos años en que por vocación tenían que sacrificar sus vidas para atendernos. Yo creo que ahora es el momento en que las organizaciones tienen que entender, además de la pandemia, que hay generaciones distintas, donde lo que están buscando es más un refuerzo de qué hay para mí en todo esto, ¿no? Y eso no es ser egoísta, es un momento distinto. Es como si al resto de la sociedad, a las juventudes, le dijeses que son egoístas. Mira, traigo una frase de Sócrates que ya en su momento dijo: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen malos modales, desprecian la autoridad, muestran desrespeto hacia los mayores y prefieren chismear en lugar de ejercitarse. Claro que todas las generaciones, nuestros padres pensaban eso de nosotros lo pensaban nuestros hijos y nuestros hijos los pensarán de los siguientes, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de las instituciones también es amoldarse a las necesidades de los nuevos profesionales y crecer conjuntamente. Para mí, el profesional sanitario, la vocación no tiene que ir asociada a sacrificio, sino que tiene que ir vinculada a esfuerzo, pero también a reconocimiento, a qué hay para ellos, a cómo ellos pueden conciliar, como estamos pidiendo el resto de personas que no estamos en la primera línea de atención. Con lo cual yo digo con firmeza que no hay falta de vocación, pero los demás tenemos que aprender a acompañarles más en su día a día. Luis, por ejemplo, te veía apuntando, no sé si tienes que aportar algo al respecto. Me ha parecido muy interesante todo lo que decía Pilar. Yo creo que la pandemia ha agudizado los problemas del sistema sanitario, ¿no? Son problemas que ya existían, toda la cuestión de la escasez de profesionales, lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema debido al envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha sido un shock para el sistema sanitario y ha agudizado estos problemas, ¿no? Yo creo que la consecuencia en el corto plazo, una consecuencia propia de la pandemia, ha sido el aumento de la carga asistencial a todos los niveles y en cualquier parte del sistema sanitario, público o privado, ¿no? Ahí hubo una demanda oculta de mucha
población que dejó de ir al médico, bien por miedo, porque no quería acudir al médico debido al COVID, o bien porque en algunos momentos incluso estaba prohibido, porque se prohibió cualquier tipo de actividad que no fuera urgente, y eso lo estamos digiriendo hoy en día, ¿no? Por una parte tenemos listas de espera altísimas, en sus máximos históricos en el sistema sanitario público de salud. Y por otra parte, bueno, y esas listas de espera al final las pagan también los profesionales, ¿no? Es el coste que todos los ciudadanos pagamos a la hora de acudir al centro sanitario, y los profesionales también acusan esa situación, ¿no? Y luego en la privada se está dando una situación también muy determinante, y es que esos problemas de accesibilidad en la sanidad pública se están traspasando de algún modo a la sanidad privada, ¿no? Hay muchos ciudadanos que hoy en día están optando por contratar un seguro de salud, ya los venían contratando, el seguro de salud aumentaba naturalmente todos los años, sin embargo la pandemia ha hecho que ese aumento del seguro de salud se acelere, ¿no? Entonces esto está tensionando a las organizaciones sanitarias, está tensionando también a nuestros profesionales sanitarios. La sanidad privada está haciendo un gran esfuerzo por contratar profesionales. En 10 años ha aumentado un 36% los profesionales contratados, sanitarios y no sanitarios, en la sanidad privada, hasta 374.000 profesionales trabajando en la sanidad privada, pero yo creo que nuestros profesionales piensan que todo ese esfuerzo no es necesario, ¿no? El otro día, en una charla que estuvimos Pilar y yo, un profesional nos decía que su experiencia en las guardias, este profesional era psiquiatra, y que su experiencia en una guardia normal era que la actividad asistencial se había multiplicado hasta por 4 respecto al momento previo de la pandemia, ¿no? Y yo creo que todos los gestores y directores de recursos humanos que estaban en aquella charla sentían, porque eran conscientes de esa situación, ¿no? Yo creo que esta es la situación. No obstante, creo, y por contestar a la pregunta que hacías al principio, creo que España sigue siendo atractivo para los profesionales, ¿no? Tenemos la carrera de medicina, la carrera de enfermería, son carreras muy demandadas por los jóvenes hoy en día en nuestro país. También somos un polo de atracción de otros países como Latinoamérica, que hay muchos profesionales médicos y enfermeros que quieren venir a España a ejercer su profesión, y yo creo que haciendo esfuerzos creo que conseguiremos hacer frente a este reto que es la escasez de profesionales. Elizabeth, David, vosotros que ya también habéis apuntado antes a este problema de generacional o de falta de adaptación a las nuevas generaciones, ¿qué medidas proponéis también? ¿Qué creéis que se debería hacer para empezar a solventar esas carencias de las que estamos hablando? Es complejo, estoy de acuerdo con Pilar, que le ha dicho que al final hemos de aprender nosotros a adaptarnos a ellos y no quedarnos con que ellos ahora son diferentes, porque es verdad, nos hemos de adaptar. Pero yo creo que uno de los puntos más importantes que tienen en estos momentos los profesionales sanitarios, yo creo que es el tema de los horarios, que es un tema muy complejo. Cuando los que estamos trabajando en agudos y en hospitales es un tema muy difícil de abarcar, pero que nos tendremos que sentar y inventar nuevos horarios, nuevos ritmos de trabajo, porque realmente yo creo que es una de las cosas que reclaman más. Que no por ser vocacional te has de sacrificar con tu vida personal, que es lo que decía Pilar, que es una cosa que se ha dado por hecho durante muchos años, pero que se está reclamando un cambio, y por ahí tendrán que ir yo creo que tendremos que escuchar a los profesionales y escuchar de ellos qué necesitan de la sanidad, porque está claro que el modelo actual no va a la par con ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este análisis que nos comparte Bet, nosotros en Vitas lo hemos trabajado, llevamos trabajándolo ya desde antes de la pandemia, ¿no? Es incorporar a los profesionales a la gobernanza de las organizaciones. Si tú incorporas a los profesionales, que hoy son el core de la sanidad, los incorporas a la gobernanza de las instituciones, como elemento asesor y a veces incluso como elemento ejecutivo, pero si tú los incorporas, tú tienes el termómetro de primera mano de qué es lo que está pasando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Desde este principio nosotros en Vitas ya creamos
el Consejo Asesor de la Especialidad. Las principales especialidades tienen un consejo asesor formado por diferentes Key Opinion Leaders de la compañía que nos ayudan, nos orientan hacia dónde va la especialidad, en qué debemos invertir, cuáles son los indicadores, cuáles son las líneas de investigación, ¿no? Y esto es un elemento para nosotros súper importante. Tenemos una capa, un consejo asistencial, formado por 16 médicos, enfermeras y farmacéuticos de la compañía, que también pues 2 veces al año compartimos la situación de la compañía y nos ponen rojos, ¿no? Y levantan la mano en aquellas cosas que nosotros deberíamos ir modificando, y para mí esto es súper importante. Y una de las conclusiones que hemos sacado de todo esto es que los profesionales asistenciales necesitan algo más. De ahí nuestra voluntad de acreditar los hospitales como hospitales universitarios, de trabajar la docencia, de trabajar la investigación, elementos que van más allá de la asistencia del día a día y que son muy atractivos para algunos profesionales. Para otros serán excelentes profesionales que querrán hacer solo la asistencia, perfecto, pero nosotros debemos proveerles de aquello que les puede hacer más atractivo trabajar en Vitas, como puede ser sobre todo la investigación y la docencia, ¿no? Esto que apunta sobre la gobernanza, la incorporación a la gobernanza de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios, abre un melón importante que también tiene que ver con uno de los temas principales que teníamos para tratar a priori en esta mesa, y yo quería plantearlo del siguiente modo. Hablamos, por ahondar en el tema de la diferencia o la transferencia intergeneracional. No sé si consideráis que las nuevas generaciones tienen unas aspiraciones, digamos, distintas a los profesionales ya más asentados, y que, bueno, quizás eso también da lugar a un cambio de paradigma en cuanto a la aspiración o a la necesidad de ocupar estos puestos para trasladar la voz de sus compañeros, de sus generaciones. No sé si consideráis eso, que tienen unas aspiraciones diferentes a los antiguos profesionales, y eso lleva a que haya que plantear también otros cambios en ese sentido. Si me dejas hacer un apunte en este tema, es que justamente la semana pasada estuvimos hablando con las universidades de enfermería de un problema que vosotros supongo que estaréis también, lo habréis visto en vuestro personal de enfermería. Es en enfermería que está ocurriendo. Todas las enfermeras que acaban quieren ir a UCI o a urgencias. Las enfermeras no quieren estar en hospitalización y al final la mayoría de número de enfermeras las necesitamos en hospitalización, pues son las que acompañan a los pacientes en los procesos agudos. Pero ha sido a raíz creemos, de la pandemia, y eso, se ve la imagen de la enfermera como una persona que hace acciones muy puntuales y no una persona que acompaña más tanto al paciente. Y estamos hablando con las universidades porque nos planteábamos de sugerirles desde los centros que cambien un poco la política de estudios, porque normalmente se empieza en una hospitalización y a medida que van avanzando los cursos entras en las unidades críticas y salen con aquel subidón de que quieren ir a UCI y a urgencias, y entrevistas a las enfermeras y alguien ha de estar cuidando a los pacientes. Entonces nos planteábamos con ellos que quizá pues, tendría que el último año obligatoriamente volver a ser un paso por la hospitalización, el aprender a estar al lado del paciente, que se aprende muchísimo en esta etapa. Y no sé si vosotros también lo habéis visto, pero y no sé si con los médicos también está pasando. Esto nos lo explicará mejor Pilar, pero a nosotros también nos está pasando, pero hemos detectado que el liderazgo dentro de la organización, el liderazgo de enfermería, ya no solo las supervisiones, las direcciones de enfermería, sino aquellos profesionales que a lo mejor dirigen algún proceso concreto y que tienen esta capacidad de liderazgo, ¿no? El hecho de poder tener un buen liderazgo en una sala de hospitalización hace que haya quien, a pesar de que pueda ser mucho más, exacto, que contagie, ¿no? Que pueda ser mucho más atractivo, y nosotros tenemos un programa formativo que Pilar supongo que nos explicará en algún momento, ¿no? Pero yo creo que es muy importante trabajar. Porque por ahí vamos a tener sino que hacer algún cambio también. Sí, yo recogiendo tu pregunta y contestando también a lo que decía Beth,
las nuevas generaciones piden cosas distintas. El otro día, la persona que comentaba Luis, es Álvaro Cerame, el presidente del European Young Doctors Association, y nos comentaba que los jóvenes profesionales en Europa, los jóvenes médicos, no están buscando una carrera de por vida. No quieren sacrificarse en ese sentido, y es totalmente loable, ¿no? Lo que están buscando son bueno, pues tener proyectos que les enriquezcan, que les hagan crecer, no tan agarrados a una marca o una empresa, sino el gestionarse por proyectos, ir teniendo oportunidades, ir creciendo profesionalmente, ¿no? Entonces, ligado a eso, y decía, el sufrimiento de una persona que está en la entrada de urgencias viendo el sufrimiento humano durante toda una noche, noche tras noche, pues son cosas que la gente no es que no lo quiera hacer, pero no lo quiere hacer el total de su tiempo, porque eso impacta mucho psicológicamente, ¿no? O que una doctora que cuando le decían qué especialidad iba a coger decía dermatología, es decir, preguntaban por qué, por la conciliación de horarios, ¿no? Están buscando otro tipo de oportunidades que tenemos que cambiar el sistema para que esas oportunidades las haya en otras especialidades muy demandadas, ¿no? Y yendo al tema de la enfermería, nosotros hemos visto lo que comentaba David y hemos creado un programa de enfermería, Liderazgo Enfermero, donde ya es la tercera edición, ya han pasado más de 90 profesionales de enfermería, donde lo que hacemos es trabajar su liderazgo. Liderazgo no solo de ocupar un rol de ser supervisor, sino liderazgo de influenciar en esa zona del hospital donde es necesario tirar de la gente, que la gente se inspire, que la gente crezca, que la gente dé más, ser la voz de los demás, animar a los demás en los momentos difíciles. Mira, en este programa cuando terminan tiene que presentar un proyecto. Ya hemos visto más de 20 proyectos que han presentado y son proyectos que al final esta gobernanza de tener estos programas y estos ciclos formativos lo que lleva es a que la inspiración, la innovación crezca de abajo, crezca de la gente que está con las manos en la masa, ¿no? en faena, trabajando todos los días. Ya han presentado temas de oncológicos, de cómo hacer acompañamiento, temas de gestión de farmacia, temas de onboarding y retención de personales, proyectos muy interesantes que desde la organización cogemos y los implantamos. Pero sin la potencia de todos estos equipos sería muy difícil que las organizaciones crezcan y evolucionen, ¿no? En Vitas nos apoyamos muchísimo en este personal, en el crecimiento que tienen, en el potencial. Incluso para enfermería lo que estamos desarrollando son formaciones con inteligencia artificial, ¿no? Estar en lo último de las tendencias formativas también para hacer fuente de inspiración, de retención de profesionales, porque entiendo que todos tenemos mucha escasez de profesionales, y también para atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Vincularnos mucho a lo que ellos necesitan. A lo mejor los cursos que teníamos en nuestro momento nosotros, que eran cursos más presenciales, no son tan atractivos. Ahora lo que son, y estoy viendo la pantalla por detrás, que están las gafas de realidad virtual, en eso es en lo que se mueven las nuevas generaciones. Y es en lo que nos tenemos que apalancar para estar cerca de ellos, retenerlos, inspirarlos, y que a la vez ellos inspiren a las organizaciones para poder seguir creciendo. Y yo creo que esto es una aportación muy fuerte que puede hacer la sanidad privada para retener y potenciar a los grandes profesionales que están en el mercado. Renovarse o morir, ¿no, Luis? Sí, desde luego, yo creo que la relación de los jóvenes, enfermeros, médicos y otros tipos de profesionales con el trabajo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado absolutamente. Yo creo que las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse a esta situación. El sistema sanitario, podemos decir que en parte se podía sostener también por ese sacrificio de los profesionales, ¿verdad? Totalmente entregados a su profesión, con jornadas, con turnos maratonianos, guardias de 24 horas, etc. Y yo creo que los jóvenes a día de hoy han dicho, nosotros no vamos a sostener todo este sistema sanitario, ¿no? Entonces las organizaciones tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa situación, teniendo en cuenta también que la naturaleza del trabajo asistencial es la que es. Es decir, necesitamos tener médicos que trabajen los fines de semana, por las noches, igual que enfermeros, etcétera, ¿no? Y esto también los jóvenes deben comprender, que si han optado por esta profesión, pues también se les va
a pedir que hagan ese tipo de esfuerzos porque son necesarios, ¿no?, para el sistema sanitario. Yo lanzaría una pregunta a la mesa de los gestores que estáis en el día a día, en el terreno, ¿cómo estáis haciendo para conjugar estas dos realidades, ¿no? Esa demanda de flexibilidad, de turnos, de determinados turnos, etcétera, con la necesidad propia de un servicio como el nuestro de estar abierto 24 horas y de exigir también en parte a los profesionales ese tipo de esfuerzos. Yo creo que es muy interesante escucharos para saber qué medidas estáis tomando ante esta realidad. Pues pregunta lanzada, porque precisamente introduce el siguiente bloque acerca de, ya lo apuntábamos al principio, habéis dado algunos apuntes acerca de cómo atraer y fidelizar a los profesionales sanitarios. Pues Luis ha lanzado la pregunta, así que... Todos tenemos, yo creo, el mismo tipo, o intentamos apuntar para el mismo tipo de proyectos, pero es verdad que la falta de personal en este momento, o sea, nos deja todos los proyectos un poco a medio camino, porque ideas sobre la mesa hay varias. Al final, nosotros, como yo a nivel de enfermería en nuestra clínica, nos hemos propuesto que lo ideal sería intentar disminuir los fines de semana que tiene que trabajar el personal, por ejemplo, pero eso significa hacer una modificación de ruedas, que entra más personal en el escenario, que en estos momentos a veces lo tenemos, a veces no. Lo que os decía antes, tenemos muchas políticas que hemos de cambiar, pero hasta que no tengamos las plantillas dimensionadas correctamente es muy complicado, que ahí es el momento en el que estamos, en que falta mucho personal de enfermería en estos momentos. Yo no sé, David, si tenéis algo... No, varita mágica. No, varita mágica no, no tenemos, pero yo sí que creo que tenemos que hacer una reflexión sobre este cambio de valores, o no lo llamaría valores, es los profesionales más jóvenes que dan mucho valor al tiempo libre, a la conciliación, ¿no? Y lo que ha sido normal toda la vida, que es que el sistema sanitario cubría 24/365 cualquier necesidad, ¿no?, con muy leves diferencias salariales entre estas coberturas excepcionales de noches, fines de semana, navidades, había muy pocas diferencias, probablemente porque había profesionales suficientes para hacerlo y que lo acogían sin demasiado. En estos momentos lo que sí que vemos es que esto es una excepcionalidad, ¿no?, y que hay profesionales y que cada vez nos va a costar más cubrir esta excepcionalidad. Tenemos que darle vueltas al modelo, ¿no?, para que esto no recaiga siempre sobre los mismos profesionales, para que esto, si realmente lo ponemos encima de la mesa, pues la ley de la oferta y la demanda nos hará darle un valor diferencial a estas situaciones excepcionales, porque lo que está claro es que nadie quiere trabajar de noche, nadie quiere trabajar fines de semana, nadie quiere trabajar el día de Navidad, ¿no? Y esto yo creo que en los últimos años se ha diferenciado de lo que antes pasaba, ¿no? Entonces, esto tenemos que cogerlo, tenemos que abordarlo, tendremos que cambiar las turnicidades, tendremos que plantearnos modelos diferentes, tendremos que plantearnos de qué manera no impacta siempre sobre las mismas personas, o no, o a lo mejor tenemos que ver a quién le gusta o quién tiene un modelo de vida que se adapta a esto, pero sin duda es algo que tendremos que poner encima de la mesa, porque es un movimiento social que arrastra estas tendencias, arrastra estos nuevos valores, y nosotros tendremos que adaptarnos, tendremos que pensar de qué manera las organizaciones pueden encajar a unos profesionales en un modelo mucho más flexible que haga que seamos atractivos para ellos. Y yo, hablando en lo que dice David, además en un comité que dirige ahí, que es el Comité de Enfermería, lo que hemos hecho es, en esas decisiones que toma la organización, juntar a las partes involucradas, porque yo creo que hay una parte muy importante que es: podrás tomar más o menos decisiones, pero si las personas se sienten parte de esas decisiones y que lo han decidido ellos, lo fomentan más, ¿no? Entonces tenemos un comité de enfermería que tiene 4 vertientes, pero una de ellas es analizar toda la parte de estructura y funciones, porque a lo mejor con lo que tenemos podemos ser más eficientes en el sentido de reducir tareas que está haciendo la enfermería que no debería estar haciendo y redirigirlas a otro sitio. También estamos en la época de la tecnología, ¿no? La tenemos que utilizar para esto. Tecnológicamente se pueden digitalizar, informatizar muchos temas que hasta ahora quitaban mucho tiempo, ¿no? Nosotros tenemos el proyecto Vitas One,
que es unir nuestros 20 centros en un único Vitas, que tenga una parte asistencial toda gestionada para el paciente de a cualquier hospital que vayas, poder tener toda tu información y ser atendido como si estuvieses en un único hospital. Y eso lo que significa es, bueno, pues el digitalizar todo nuestro sistema asistencial, ¿no? Lo cual, una vez que las personas aprenden a utilizarlo, reduce el tiempo que necesitan y es quitar tareas que a lo mejor no deberían estar haciendo estos profesionales, porque por un lado tendrán más tiempo para dedicarse a las tareas que les enriquecen y por otro lado, bueno, sentirse más satisfechos porque están contribuyendo más en su trabajo y tener mayor flexibilidad. Esto seguro que da huecos y espacios de mejora a poder tener otros turnos y gestionar de otra forma. Bueno, por hablar de lo que decía Pilar, yo creo que podemos estar de acuerdo también en que el problema de la escasez de profesionales no es solo una cuestión de número, ¿no? De número de cabezas de profesionales, sino que hay muchos otros factores que nos tocan a nosotros directamente y que podemos mejorar para hacer pues, más productivo el trabajo, más eficiente, etcétera, ¿no? Siempre también con la ayuda de la tecnología, como decías. Yo creo que hoy en día hay elementos técnicos y tecnológicos que nos pueden hacer necesitar menos profesionales para poder desarrollar nuestra actividad y no podemos digamos, solo hacer que quejarnos, digamos, de no hay profesionales suficientes, hay un número determinado que no llega al mínimo de profesionales que necesitamos, sino que también nosotros tenemos que tomar medidas para poder hacer frente a este reto. Totalmente de acuerdo. Cuando decía que faltaban profesionales me refiero a que para nosotros una de las líneas estratégicas es el cambio de carencias de ritmo, que los ritmos que hay son súper anticuados, que toca trabajar siempre fines de semana, festivos, y para romper esa carencia necesitamos que entren más actores en el juego, eso desde luego. Y luego lo que tú decías de la tecnología, también hablando el otro día con enfermeras me decían que es verdad que nos está ayudando mucho, pero que es verdad que también ha cambiado mucho las funciones de los profesionales, ya no es solo asistencial, a los profesionales estamos pidiendo seguridad del paciente, registro total de todas las acciones que hacen, eso es unas cargas de trabajo añadidas que hace eso, que necesitaríamos que los ratios de pacientes sean más bajos para que puedan trabajar con la excelencia que les pedimos, que es ya no solo cuidar al paciente y atenderlo, sino abarcar muchos más aspectos. Yo creo que a nivel de sistema sanitario global, el camino hacia la cronicidad, que va a ser el gran tsunami que nos va a pasar por encima, sobre todo va a requerir mucho recurso de enfermería, pero no recurso de enfermería como el que tenemos ahora, ¿no? Que, como decía Pilar, un recurso tan valioso como es, ¿no?, una profesión, la enfermera, realizando tareas administrativas, realizando tareas de gestión de turnos, realizando tareas de poco valor añadido, ¿no? Esto lo vamos a tener que modificar. Y esto no es solo un tema de recurso, tocan, ¿no?, 6 enfermeras por cada 1000 o tocan 8 por cada 1000. Seguramente lo que toca es una reflexión de modelo. ¿Cuál es el papel de la enfermería dentro? Porque ahora lo que nos está pasando es que estamos desaprovechando un recurso de altísimo valor. Las iniciativas que salen de enfermería de práctica avanzada, ¿no?, que aportan un valor tremendo a un hospital, las podemos desarrollar poco porque no tenemos suficiente recurso, ¿no? Y ahí yo creo que en el momento en que se pueda coger algo de oxígeno, el papel de enfermería dentro de todo el sector, tanto en atención primaria como en atención especializada, como en sociosanitaria, como incluso en salud mental, el papel de enfermería va a crecer y nos vamos a poner a niveles de países nórdicos o en Alemania, que si aquí estamos en 6 enfermeras por 1000 habitantes, en Alemania están en 12, llegará un momento en el que el papel de enfermería aportará muchísimo más valor que el que está aportando ahora, porque tendremos más oxígeno, ¿no? Y ahora esto es algo que no medimos, ¿no? Estamos midiendo lo que nos falta, pero debemos empezar a medir lo que estamos perdiendo, ¿no?, lo que estamos dejando de aportar. Perdona, volvemos a lo que has dicho tú al principio. La enfermería durante el COVID hizo eso, claro. De enfermeras, cuidar pacientes, tirar para adelante. Y la falta de reconocimiento es un poco que pasó el COVID y otra vez el papeleo, la burocracia, las normas. En el hospital, en el COVID, siempre decíamos no hay normas, porque al final le decíamos a la gente, piensa lo que tú veas más lógico. La gente se perdía, tenía que hacer cosas y tenía que inventar, y decíamos lo que te parezca el sentido común. Y eso significaba que hacían de enfermeras 100%. Y cuando David habla de que se han desinflado después del COVID, yo creo que se refieren a esto, a que las hemos vuelto a encasillar
porque hay que hacer muchas cosas que en el COVID se dejaron de hacer y hicieron de enfermeras, que es lo que acabará siendo. Planteabais antes la idea de que ahora, por ejemplo, hablando de las enfermeras, salen de la facultad y lo único que quieren es irse directamente a urgencias, y también que esa capacidad de sacrificio a lo mejor sí es vocacional todavía, pero no la quieren... no la tienen durante toda la vida, sí que se desarrolla durante un tiempo. No sé yo si, por ejemplo, esto que comentáis de eliminar esa burocracia y la inteligencia artificial ayudando en ese sentido, podría ayudar también a, de alguna manera, fidelizar a los profesionales sanitarios en grupos determinados de trabajo. Lo digo por la idea de que esa constancia o esa trayectoria única en un mismo grupo de trabajo afianza una serie de métodos de trabajo, conocimiento de los pacientes, etcétera, etcétera, que pueda llevar también pues, a una mejora asistencial y también, dentro de ese ámbito global, a la mejora de las condiciones donde un profesional se pueda sentir a gusto y quedarse pues, mucho tiempo prestando un servicio en un determinado escenario que le ayude a afianzar esa vocación. Yo creo que hay más que las empresas debemos de tener con respecto a nuestros profesionales. Uno es trabajar la cultura de valores. Un estudio de Gallup decía que el 30%, que trae un 30% más de compromiso de sus empleados. O sea, cuando tú trabajas los valores y le compartes con la organización y co-creas con ellos el respeto, la honestidad, la transparencia, todo esto hace que la gente se sienta unido porque comparte los mismos valores, ¿no? Una, la propuesta de valor que comentaba antes para nuestros profesionales, ¿no? Creo que el 75% de los candidatos investigan la reputación de una empresa antes de aplicar, según LinkedIn, ¿no? Creo que es muy importante el trabajar en una propuesta, en cómo les vamos a cuidar, cómo les vamos a fidelizar, qué políticas de sostenibilidad tenemos, cómo estamos contribuyendo más allá de lo que es el trabajo a una ciudad mejor, a un país mejor, a un planeta mejor. El feedback constructivo y la retroalimentación, súper importante, el estar continuamente hablando con la persona, viendo cómo se siente. ¿Cuántas veces se nos olvida porque damos por supuesto que como son profesionales lo están haciendo y no tenemos que interactuar con ellos? Necesitan esa interactuación, necesitan sentirse escuchados, sentirse queridos, sentirse atendidos, saber que hay alguien al otro lado de la puerta, ¿no? Programas de mentoría y liderazgo. El 71% de las empresas Fortune 500 utilizan programas de mentoría según Forbes. Qué importante es que estas generaciones jóvenes que estamos diciendo que van a cubrir a todas las que se están jubilando, entren con un mentor, con una persona con la que sientan que tengan esa conexión, que les pueda acompañar en su trayectoria en una compañía. Y eso lo tienes cuando trabajas esa longevidad en una compañía, ¿no? De decir, oye, te estamos cuidando, arropando y dando lo mejor de ti, porque con esto creas una cultura de innovación y aprendizaje que, según un estudio de Deloitte, las organizaciones que fomentan la innovación ven un aumento de productividad de un 83%. Pero además lo que hacen es crear innovación para la propia organización, innovación para la sanidad en España, innovación para el país. Porque vuelvo a decir, los directivos de las organizaciones no creamos la innovación la crea el que está todo el día trabajando con los pacientes y viendo cuáles son las necesidades, ¿no? Con lo cual la innovación nace trabajando y nace de las personas que están todo el día en contacto con la sanidad. Luis. Bueno, yo creo que todo lo que está contando Pilar y que muchas de estas cuestiones se realizan en el ámbito de Vitas, yo creo que es consecuencia del proceso de maduración del sector sanitario, ¿no? El sector sanitario privado ha cambiado mucho desde hace 15-20 años a día de hoy. Se ha producido una concentración de centros sanitarios en grandes empresas con sus corporativos y que están ayudando a generar esta imagen de marca, a incorporar nueva tecnología, a ahondar en la formación con la acreditación de hospitales universitarios, en la investigación, etcétera, ¿no? Todo esto, todo ese conjunto, sin lugar a dudas, está haciendo más atractivo a los profesionales, para los profesionales optar por la sanidad privada, ¿no? Yo creo que al contrario de lo que pasaba hace 15 o 20 años, hoy en día hay muchos profesionales cuya relación con la sanidad privada es a veces hasta en régimen de exclusividad o en régimen laboral, no más allá de una colaboración. Yo creo que el sector sanitario privado va en ese camino y empresas como Vitas pues están haciendo grandes cosas por conseguir ser una referencia para muchos profesionales.
Os pregunto lo mismo, Elizabeth, David, ¿qué ventajas hay en la sanidad privada con respecto a la pública? ¿Qué ventajas ofrece el profesional sanitario? Creo que la principal que ha dicho ella, yo creo que es, nosotros nuestro trabajo es crear una marca con unos valores, con un sentimiento que yo creo que lo más importante, por lo menos lo que trabajamos de la clínica, es que la única arma que tenemos contra la pública, a nivel, por ejemplo, salarios, estamos en otros convenios, a niveles permanencias son diferentes, entonces yo creo que para una persona ha de ser un orgullo trabajar en la clínica donde está, ¿no? Sentirse que es un sitio donde lo cuidan, donde participa, donde puede crecer y donde lo puede decir orgulloso que trabaja en una clínica donde los valores son X. Yo creo que es nuestra arma principal. David. Creo que es la pregunta más difícil, ¿no? Pero yo creo que hay algunas diferencias. Yo te diría que probablemente las que acaba de comentar Beth, ¿no? La capacidad de innovar, la capacidad de crecer, la capacidad de hacer cosas diferentes, la capacidad de poder generar modelo, en estos momentos yo creo que marca la diferencia, ¿no? La gestión en el sector público es una gestión muy de denominador, ¿no? Tenemos un presupuesto para atender a una población y no podemos salirnos de ahí, con lo cual hay que trabajar el denominador, ¿no? El ser más eficiente, el trabajar los costes. En el sector privado yo creo que tú tienes la capacidad de gestionar la obligación de gestionar el denominador, pero la capacidad de gestionar el numerador. Aumentar la cartera de servicios, hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, nuevas prestaciones, nuevos modelos de atención, ¿no? Modelos que probablemente marcarán las tendencias de futuro y la respuesta a las nuevas necesidades que va a tener la sociedad. Hemos comentado desde el principio que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Falta de profesionales, sobre todo de enfermería, distribución no adaptada a las necesidades reales de los pacientes. Tenemos una bolsa de actividad en el sector público en estos momentos sobrepasada, el cambio en los deseos y los objetivos de las nuevas generaciones. Y yo creo que debemos ser capaces de modificar un poco todos estos elementos que conforman la tormenta perfecta para empezar a dibujar un nuevo modelo de atención sanitaria, un modelo más orientado a las necesidades que tenemos hoy, pero que mañana van a ser todavía mucho más acuciantes, ¿no? Atender la cronicidad. No lo hemos comentado, pero la pirámide poblacional no para de ensancharse, con lo cual las necesidades de la sociedad cada vez van a ser mayores, vivimos más, vivimos mejor, vivimos en mejores condiciones y esto va a requerir un tipo de servicios diferentes, es decir, la atención domiciliaria va a ser crucial, el paciente va a estar en su casa mejor que en los hospitales y a todo esto nosotros tendremos que ir girando, ¿no? Tendremos que ir trimando las velas para irnos aproximando a las necesidades reales, porque si continuamos con un modelo como el que hemos seguido hasta ahora para dar respuesta a unas necesidades que son diferentes, probablemente lo que hagamos es cronificar el problema, ¿no? No sé si vosotros por vuestra parte queréis añadir algo más al respecto antes de pasar ya a las conclusiones finales. Vale, pues si os parece hacemos eso. Una vez que ya hemos puesto el diagnóstico sobre la mesa, os voy a pedir, en el mismo orden que hemos estado interviniendo, empezando por Elizabeth, si os parece bien, pues unas conclusiones finales de todos los que hemos estado hablando. Bueno, creo que todos hemos coincidido en lo mismo, estamos en lo que decía David, en un momento de cambio total, tenemos que cambiar sí o sí, porque la sociedad cambia, porque los pacientes van hacia una dirección diferente, los profesionales tienen unas expectativas diferentes y entonces es trabajo de los gestores pues, y de las empresas sanitarias de inventar, de escucharlos, de hacerlos muy partícipes para hacer los cambios que necesitemos para que estos profesionales se queden con nosotros y no se nos escapen al extranjero o caigan por el camino o sea una profesión que acabe siendo poco atractiva. David. Bueno, yo diría, partiendo de la foto de la tormenta perfecta que hemos hecho desde el principio, probablemente nos toca asumir a los gestores la responsabilidad de la gestión de este cambio, ¿no? Y principios de Kotter, ¿no? Para gestionar un buen cambio hay que generar la urgencia, esto ya está generado, ya no hace falta que nos esforcemos en este punto, ¿no? La urgencia la tenemos,
Hay que reconocer la importancia, hay que saber con qué equipo lo haces o con qué grupo lo haces, ¿no? Y yo creo que este punto, este tercer punto, es el que hemos ido apuntando todo el rato aquí, ¿no? La gobernanza, el liderazgo, el incorporar a los profesionales en esta gestión del cambio. No solo en la gestión del cambio, sino en la definición del cambio, ¿no? Sobre todo estos profesionales que para los que somos, los que tenemos algo más de edad, pues nos cuesta entender sus valores, sus necesidades, su visión, pues tenemos que hacer este esfuerzo, integrarlos e incorporarlos en este cambio, y en el sector público yo diría que es hacer lo mismo con valentía política, ¿no? Porque esto no es fácil, ¿no? Seguro que no es fácil, pero hay que tener valentía para generar este cambio. Si no generamos este cambio, iremos perpetuando este problema hasta que en estos principios de Kotter la urgencia y la importancia sean tan grandes que casi no hay opción a debatir nada, ¿no? Sino que el cambio vendrá impuesto y seguramente no será un cambio bien planificado, bien ordenado, bien definido, sino que será un cambio cuando no toca, ¿no? Que es cuando ya te queda poco por remontar, ¿no? Muy bien, perfecto. Pilar, últimas conclusiones. Yo creo que el desafío la solución a este desafío es una estrategia conjunta entre todos, entre sanidad privada, sanidad pública, instituciones, universidades, todos los organismos, porque creo que España se merece un gran futuro en el sector, en la parte sanitaria. Creo que merece estar al nivel de otras ciudades europeas y otros países del mundo, y creo que la solución solo viene por juntarnos y hacerlos conjuntamente. Hay una frase de Helen Keller que dice: solo podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer mucho. Y yo abogaría por eso, juntos sumamos. Y Luis, por último. Yo, por mi parte, creo que ha quedado claro que la escasez de profesionales es probablemente el principal desafío del sistema sanitario, público y privado, pero sí que es cierto que, como decíamos antes, que no es solo una cuestión de número de profesionales, sino que creo que todos tenemos deberes, ¿no? Por una parte, el legislador en el largo plazo debe planificar mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, debemos disponer de información de los profesionales y que esto nos ayude a planificar las necesidades de profesionales en el largo plazo. Pero en la situación en la que estamos, en esa tormenta perfecta de la que hablaba David, creo que también hay que tomar decisiones y tomar medidas en el corto plazo, ¿no? Hay muchas herramientas para poder aumentar la masa de profesionales disponibles en un corto espacio de tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la incompatibilidad de los profesionales, estamos hablando de la homologación de títulos, que debe ser rigurosa, pero debe ser también ágil, ¿no? Administrativamente hablando, o, por ejemplo, elementos de reespecialización, herramientas de reespecialización de profesionales médicos, como se está valorando y como se está proponiendo el Ministerio de Sanidad, para que en un corto espacio de tiempo el sistema sanitario se pueda amoldar a las necesidades puntuales en cuestión de 2-3 años y no tener que esperar a 11 años como se espera actualmente, ¿no? Sin embargo, también las organizaciones sanitarias también tenemos deberes, ¿no? Hemos hablado de muchos aquí, pues tenemos que ser más eficientes para necesitar menos profesionales con ayuda de la tecnología, y luego también tenemos que saber adaptarnos a las nuevas generaciones, a los nuevos profesionales que demandan no solo remuneración, sino también conciliación. Y entre todos yo creo que conseguiremos, pública y privada, pues abordar este gran desafío. Pues ahí quedan esas conclusiones finales, las cartas ya están sobre la mesa, ahora es misión de los lectores de redacción médica, de nuestros lectores, sacar sus conclusiones propias. Una vez más, muchas gracias por haber participado en esta mesa de debate y nosotros nos despedimos hasta el próximo foro, hasta el próximo debate en este plató de redacción médica. Muchas gracias.